Hoy día, antes de continuar, no quiero extenderme, tenemos la visita de don Abel Araneda, que nos está acompañando hoy día y quiero que le brindemos un tremendo aplauso. Don Abel no le gusta ser prioritario o protagonista, pero gracias a la amistad él se dio para poder estar escuchándolos hoy día. Tiene una memoria privilegiada. Se recuerda de nombres y apellidos de hace 30, 40 años atrás. Eso es realmente extraordinario, don Abel, yo se lo admiro. Conocía a las personas de ayer con nombres, como decía, las calles, porque los oficios de don Abel fueron muy diversos. Entonces, vamos a conocer un poco la memoria de esa constitución que no queremos que se vaya. Queremos mantenerlo vivo a través, ¿no es cierto?, de esta memoria intangible, pero que está en la presencia de este tesoro humano que hoy día así se le llama, se le denomina, y en este caso de nuestro amigo Abel Araneda. Entonces, tiene todo, don Abel, para que escuchemos la historia y la realidad del puerto. Él me rectifica, me dice que no es puerto, pero él lo va a aclarar, de este lugar que se llamó y se llama Maguillines. Dejo entonces a Abel. Gracias, don Pedro. Gracias a ustedes por venir a escucharme. Yo trabajé en la construcción del no puerto. Está mal dicho el nombre puerto, porque no es un puerto el que se debe hacer. Eso me lo aclaró un ingeniero, caballero que fue muy conocido aquí en Constitución, don Dick Bossel. Era un holandés. Y un día conversando con él, yo le dije, oiga, don Dick, ¿para cuánto tiempo usted piensa que se va a demorar la construcción del puerto? Porque el hombre hablaba muy bien castellano. Les voy a contar una evidencia también. Este caballero hablaba 7 idiomas y no sé cuántos dialectos, y entre los dialectos hablaba mapudungun. Era un caballero muy amable, muy sencillo el hombre. Y él me aclaró, me dijo, no, lo que pensaron hacer muchos años atrás en Constitución en un puerto y no se pudo hacer por el mar. Ahí bien me dijo la rumba de bloques que hay ahí, me dijo, no fue factible. Fue mal, ¿cómo se dice? Diseñado. Pues el diseño no era ahí, era para otra parte. Me dijo, nosotros no, lo que vamos a hacer es un muelle de embarque y descarga. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ya, y esto empezó el año 70. El año 70 yo llegué a trabajar a la empresa. Llegué más o menos en junio, julio. Llegué a trabajar yo cuando ya estaban haciendo la parte de obra civil y estaba construyendo el camino. El obra civil, el jefe de obra civil era un maucho, hermano de una persona muy conocida en Constitución, don Hugo Castillo y Lufí. El Hugo era el jefe de obras civiles, él estaba encargado de todo lo que era la obra civil. Yo llegué cuando todavía bajaban por el Uyao, por ahí bajaban los camiones con el material para hacer lo que es, digamos, la losa del piso de lo que iban ahí la oficina, los galpones y haciendo las oficinas, que las oficinas no están en la parte marítima,
Las oficinas estaban en la parte que pertenecía a la Universidad Católica. Ahí estaban las oficinas. Estaba al lado, se hicieron los, ¿cuánto te dijera yo? Los dormitorios de la gente de obra civil que estaba trabajando. Porque en el muelle habían tres, tres empresas. Una era Corfo, la Corporación de Fomento. Estaba Interbeton NB, de la NB no tengo idea yo que quería decir NB, que eran los holandeses, y estaba Beton Chile, que era de un señor, el, el ingeniero, no sé qué puesto tendría, era don Claudio Aldovino, un señor fuera de tener el título, era hacendado, tenía un fondo él allá por los lados de Curicó, Potrero Grande. Esas eran las tres empresas que trabajaban ahí y no era un número grande de trabajadores. Yo creo que no alcanzábamos a llegar a 100. Ya se empezó con la obra civil, se terminó la obra civil, se terminó el camino y empezaron a llegar los camiones con los pilotes, con los tubos que empezaron a llegar. Y los tubos no eran fabricados aquí en Chile, venían de Japón. Y Don Dick decía que tengamos que comprarle los tubos a estos ojos lacao porque le compraban, venían del Japón los tubos, porque ellos no tenían muy buenas las relaciones diplomáticas, serían, no sé, porque la Segunda Guerra Mundial, eh, Japón como que los invadió a ellos, así que no, pero tenían que comprarle porque no era cualquier metal, venían hechos de allá los, los tubos, los pilotes. Ya pasó la obra civil y empezaron a llegar los tubos, junto con pues llegaron los cañones, tuvieron que contratar una empresa de arenado, que ella botaba todo las pinturas encima de los tubos, lo arenaban, quedaban blanco, blanco, como esto queda, y después los pintaban y los volvían a arenar de nuevo y después le daban ya otra mano de pintura y le echaban una pintura especial. Y ustedes ven los tubos todavía negros. Esa era una pintura especial de que como que el óxido no iba a entregar muy pronto, muy luego, porque tomen en cuenta que ustedes que van a cumplieron ya 50 años de la construcción del puerto y no y están los tubos, los cañones están intactos todavía, así lo que pasó con el maremoto, las partes más débiles la hecho abajo y no fue tanto tampoco la destrucción, si fueron como 3, 4 losas, las losas grandes que después de eso ¿no? Que lo suplieron con unos muelles, con unos puentes mecanos y ya, ahí se vino. Lo otro también que para mí era importante como Maulino, que el ingeniero don Jock Lane, él trabajaba con su padre. Ese era el que llevaba todo el trabajo para adentro, montando, hincando los tubos, todo lo que- El papá le mandaba todo preparado de afuera y don Jock trabajaba en. Lo bueno es que con don Jock trabajaron puros mauchos pescadores. Esa fue la gente que trabajó con ellos. Eran 8, como 10 personas. Eran ellos,
todos los conocíamos por los incas, porque ellos iban hincando, trabajaban con ellos y eran pescadores de mar, pescadores del río, ese tipo, con esa gente trabajó. Habían dos, tres personas que habían sido tripulantes de Palucho. Así que el hombre sabía más o menos con la gente que contaba para ver, para ver las cosas de las mareas y todo, así que trabajó con ellos. El que tengo, recuerdo muy que conversaba mucho con un tío de una miembro de la agrupación de nosotros de Alma, de la señora Gabriela, un tío, el Pepe Valdés. Él era uno de los que trabajaba con él, con Don Joe. Así que ahí empezó el trabajo. Don Hugo Castillo tenía que ver con la obra civil, él está a cargo de las losas, cuando hacían las losas. El material que se ocupaba, el cemento, no era así de que vamos a hacer una mezcla, vamos a revolver aquí, no. La arena era pesada, las piedras eran pesadas y ¿cuánto? Pantanillo que llaman lo que nosotros decimos ahora, de esta que es más molida. ¿Ah? Gravilla. Como gravilla, claro, era gravilla. La gravilla ellos le llamaban pantanillo, la gravilla, pantanillo. Y eso iba todo pesado, y a pesar la cantidad de fierro que lo que tenía que pesar una parrilla. Una Todo, plancha de cemento. claro, era después quedaba así del alto del alto más o menos de un poco más alto que una solera. Porque y eso lleva una tapa abajo y ahí para poder transportar esa hicieron un carro grande. Un carro grande tenía como 16 ruedas. Eso lo armaron ahí. Los soldadores, todos los que llegaron a armar. Así que pescaban la losa, le colocaban unos pernos, la levantaban y se la llevaban para adentro y allá tenían que dejarla caer en la parte donde estaba la cabecera de la cepa que se llamaban, que era la cantidad de tubos que llevaba, y eso tenía una plancha grande y quedaban, firmaba y eso, y a todos soldados, todos soldados. Así que ahí eso se demoró como 3 años, se demoró la construcción del, del muelle Maquillín. Don Abel, y todo esto hace 50 años. Hace 50 años atrás. Y los cuantos le dijera, los pescadores antiguos que llegan ahí, dicen que la diferencia grande que hay en el muelle chico nuevo que hicieron con el muelle antiguo, en calidad. Porque si ustedes ven, no hay tubos cortados todavía que digan que mandó puesto. ¿No? Ahora también se comenta de que el muelle no se terminó por el embancamiento, porque eso mucho antes, pero no fue por el embancamiento. El embancamiento, había un señor que venía de la Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, señor Macaya, y él venía a hacer las pruebas de profundidad, el movimiento de la arena, pero él, de la entrada, 30 metros, después a los 50 metros, a los 70 y a los 100, que es más o menos el largo que tiene hasta donde ya
y a la parte más ancha del muelle. No es que hay una parte que llega a donde están, para los que se acuerdan de antes, donde está la grúa que subían los pescadores antiguos, hasta ahí. Y él venía a hacer las pruebas esas y topografiaba de adentro del mar, topografiaba hacia afuera. No sé para qué otras veces se subía al cerro topografiaba. Había una roca, como del muelle, una roca como 100, 150 metros, y esa roca, no sé si sería grande, no sé, fuerte, esa la dinamitaron. Estaba en el mar y esa la dinamitaron, esa roca. Y el embancamiento nunca fue de que iba a tener problemas con el muelle si se continuaba el muelle. A mí me tocó por harto tiempo hacer esas pruebas que hacía el señor Macal. ¿Y cuál era la prueba? La prueba yo tenía que llenar una carretilla con piedra así y un tarro de grasa consistente. Todos conocimos la grasa consistente. Y había un equipo como un porte de un computador que era un ecosonda. Así que yo tenía que embetunar la piedra y dejarla caer por gravedad, no con fuerza, sino que soltar la piedra. Y esa piedra topaba el agua y empezaba a marcar. No sé qué marcaba, él lo sabía, claro. Y después cuando él venía yo le entregaba porque era igual como se acuerdan del telégrafo, punto raya, eso iba marcando igual, iba marcando. Un día le dije, oiga, señor Macaya, ¿y cómo está? Estamos bien, me dijo, porque más adentro no hay problema. El movimiento de tierra viene de los 80 metros hacia afuera, hasta los 20, 30 que marcamos primero. Hasta ahí el embancamiento. Yo le dije, pero dígame cómo es la cuestión aquí. Mira, aquí hay 20 metros de agua. Acá en este otro lado hay 18. Ese es lo que hace, claro, ese es el movimiento de la arena, me dijo que hay. Yo le dije, bueno, y para adentro, no, no hay problema, porque yo marqué, marqué antes, me dijo, no hay problemas de profundidad. ¿Por qué no hay problemas de profundidad? Porque el muelle, en el muelle iban a llegar unos barcos, no sé qué tipo, me dijo aquí iban a llegar barcos tipo Liberty. Ah, le dije yo ya. Y esos barcos tipo Liberty tienen un desplazamiento de 1.200 toneladas. Eso es lo que podían cargar ahí, hasta ese rango podían llegar barcos. Y me dijo, y tienen toda la vuelta para salir. Y me dijo, no. Ese es el tipo de barco más grande, no puede entrar aquí. Así que ahí porque algo aprendí y a mucha gente que dice, oye, pero si el muelle no lo terminaron porque el embancamiento, no fue por eso, el embancamiento para adentro, no hay movimiento de arena, no hay movimiento de arena. ¿Cuántos metros? Hasta ahí hay como 200 metros. Y ahora viene lo bueno. ¿Por qué no se terminó el muelle? Por el problema del 11 de septiembre. Ellos no estaban de acuerdo con el régimen, militar. Y ellos se querían ir. El golpe fue el 11. El 20 ellos querían irse. El 20. Dejemos esta cuestión hasta aquí nomás y los vamos. Y ahí
intervino un ingeniero que era Bechstein. Él era el ingeniero calculista el que tenía que ver con, con las monedas, con los dólares. Y él se quería quedar. Y los otros tres no se querían ir. El papá, don Teodoro Lane, y el gerente don Robert Coulet. Eran cuatro. Primero llegaron 6, se fueron 2 y quedaron 4. Y esos 4, 3 se querían ir nomás, padre e hijo, y el señor Coulet. El que se quería quedar era Bastien, de apellido Bastien. O de Paula decíamos nosotros que era blanco, pelo blanco, el cuello bien colorado. Hablaba poco castellano, los que hablaban más castellano era don Dick y don Teodoro Lane, caballero de Daya. Ese los contaba una vez, chileno mañoso, que teníamos mal genio los chilenos. Dijo, no, en África, ¡pum! El golpe, el látigo, salen obreros corriendo, trabajando. No, aquí se encontró con otra cultura, don Teo, aquí nosotros no andamos nada látigos, ¿no? Allá, ellos venían de África, allá estaban trabajando, quizás que estarían haciendo, y, y llegaron aquí a Chile. Y esta empresa, la Interbeton, en ese tiempo tenían 3 obras, que era el muelle Maquillini, un tranque en Concón, Villa Alemana por ahí, y el cerro, el observatorio del Tololo. Tuve la oportunidad de ir a inspeccionar la construcción del Tololo. Una vez llegó en un cajón que venía en una mercadería, y ahí venía un cajón, no era más grande, no era más de 80 centímetros y es del ancho de esto, y ahí venía una pieza que había que ir a dejarla al observatorio. Y de los choferes, no, juega don Jorge, le dije yo al capataz general, yo conozco para allá, pues, conocí para allá, ¿ves? Sí, pues le dije yo, conozco. Ya, pues me dijo, anda con el Willy. El Willy era un chofer. Los choferes que trabajaban ahí en el muelle eran todos puricanos, venían con la empresa de don Claudio Baldovino, con Beton Chile. La mayor gente era de ahí de Obra Civil, eran de Curicó. Así que partí con el Willy para allá, oye, total, aquí para allá, de los letreros, hasta que llegamos a La Serena, y de La Serena estuvimos. Pero no alcanzamos a llegar, yo decía, vamos, de la Gabriela Mistral, no, me decía que llegamos hasta aquí, no, el camino, alto, para arriba, el observatorio. Y ese lo alcanzaron a terminar y el tranque también. Lo único que quedó inconcluso fue el muelle. El muelle, lo único que quedó inconcluso. Lo bueno que tenía la empresa que lo daba la alimentación. ¿Cómo es? Era de primera, era más o menos nomás. Cazuela, poroto, lenteja. Cazuela, un día, oye, me dijeron, porque soy colorado, me decían que yo era arrastrado de don Jorge León, porque yo era el de los mandados. Yo tenía que venir aquí al correo a comprar la verdura, a comprar la carne, a dejarle los pedidos a las señoras de los gringos. Menos mal que tenían empleadas, las empleadas decían, tenéis que traer tal y tal cuestión que yo voy a hacer mañana de comer al gringo. El Josh le gustaba mucho el pescado. Entonces, ahí que, fuera como fuera, había que conseguir pescado. Así que un día, oiga, don Jorge, pasó don Jorge, y había un
tarros grandes así, estaban llenos de comida y sobre todo pollo. ¿Se acuerdan de los pollos broilers? La gente ya no quería. Oiga, don Jorge, le dije yo, esta cuestión, le dije yo, y esto que comieron. Oiga, le dije, ¿sabe? Que los perros no se quieren comer los pollos. Oh, Tan malos son. Y porque dije yo todo el tiempo, ya me dijo, ¿qué vamos a hacer? Pues, pero es que estos viejos me dijo, del casino, lo único, como trabajan en el fondo allá, lo único que saben hacer es porotos, lentejas, legumbres, me dijo, no otra cosa. Así, oiga, pero aquí hay un caballero, le dijo, que trabajaba en Conaco y era cocinero. ¿Quién? El Rucio Olivares. Po. ¿Por qué le decían el Rucio? Porque era bien morenito también. El Rucio Olivares. Ya, dile al Rucio Olivares que haya para la oficina. Oiga, don Lorenzo, le dije yo, dijo Jorge que fuera para la oficina. Ya, allá, así que al otro día ya cambió el menú. Ya, pues después ya comíamos tallarines, arroz, estofado, cuestiones, cambió porque el hombre sabía, pues, había trabajado en faenas grandes y ya, pues ya se acabó, se acabaron los por lo que día por medio y cambiando por otros lentejas. Así con la construcción del muelle, oiga. Y ahí quedó, yo me acuerdo que el día 25 por ahí de septiembre, don Jorge me llamó y me dijo, oye, me dijo, anda a buscar las directivas de los dos sindicatos. Partí a buscarlo, habían unos que eran soldadores, estaban trabajando adentro, soldando. Fui a buscar los dos y habían otros, ya se juntaron los de obra civil y de montaje. No sé qué conversarían ahí. Y, y seguimos trabajando. El gringo George terminó hasta donde está el muelle. Ahí hicieron esa baranda que hay, no es que hay como una solera en la punta, era para que si pasaba algún vehículo chocara ahí y no se mandara al agua. Para eso hicieron eso como protección. Y después cuando ya los pagaron en septiembre, los dieron el anticipo de octubre y a fines de octubre, en vez de pago, lo dieron el finiquito. Todo finiquitado. Menos los porteros y el que habla. realmente era que Sí, pues era importante a ellos. Y menos el que habla. Ya. La reunión, miren cómo son las cosas. Mi padre era secretario del sindicato de obra civil. Y él nunca me dijo por qué se había acabado la construcción del muelle que no llegaron a un acuerdo de terminar, dejar hasta ahí nomás eso y irse. Y se acabó, llegó hasta ahí. Pues. Y el problema fue que el gobierno holandés no estaba de acuerdo con el gobierno militar de Chile por el golpe militar. Y eso se fueron. Pues yo lo conversando, el muelle se iba a terminar de ahí donde está, venían 100 metros más adentro. Claro, eso iba a ser rápido, eso a fines del 73, eso iba a quedar listo, porque para adentro era más rápido. Y
por el golpe se fueron. Ellos se querían ir al tiro. Y el convenio que tenía el gobierno holandés era terminando el muelle, ya todo listo, con la grúa, todo para que empezara a funcionar. Ellos iban a administrar el muelle por 10 años, el gobierno holandés, por 10 años. Y quedó hasta ahí. Y fue por ese, y yo esto lo vine a saber, ¿cuánto harán? 10 años atrás. Un día todo el tiempo pasa por aquí un caballero, y ese era don Juan Alcaíno, presidente del sindicato de obra civil. Y me dijo, oiga, Abelito, me dijo, y Aquilito, su papá, nunca le dijo de por qué, no le dije, nunca se acordó, no, nunca. Ahora lo vengo a saber por usted. Y después lo sube por otro presidente del sindicato, por el Guaso Loyola, que él era de montaje, era soldador. Un día conversando, hace poco, un tiempo, bueno, no, meses atrás, me encontré frente al kiosco aquí con él. Y me conoció, y volví, le dije, no sé con quién estoy hablando. Y ahí me dijo, estaba hablando con el Guaso Loyola. Y él me contó lo mismo que me había dicho don Juan. Me dijo lo mismo de lo que había pasado. Y ahí, hasta ahí quedó la construcción del muelle. No se terminó por el embancamiento ni por problemas de políticos. ¿Y después quién se hizo cargo de eso? Después yo tuve que entregarle a obras portuarias. Quedaste de dueño. Claro, nosotros quedamos trabajando por obras portuarias ahí, los Serenos y yo. Y después, obras portuarias se lo hizo entrega Celco. Celco quedó Celco al poco tiempo, que cuando se fueron, terminó en octubre. En noviembre, Celco abrió un convenio con Corfo y empezaron a ocupar los galpones como bodegas. Empezaron a tirar celulosa para allá. Ahí lo dejaban unos camiones amarillos grandes que tenían. Claro, ahí acopiaban celulosa. Y un tiempo, el galpón más grande, el largo que hay, ese lo llenaron de chip. Quizás alguno iría a pasear para allá y veía que había chip ahí adentro de los galpones. Y después Celco tuvo un tiempo y ahora actualmente eso pertenece a obras portuarias. Obras portuarias, y eso cuando construyeron el muelle ese, aprovecharon de estar la oficina ahí, la oficina del puerto, ahí donde está la administradora, ahí, eso quedó todo, quedaron los cimientos hechos. El señor Castillo hizo los cimientos porque ahí iba la oficina del futuro muelle, iba oficina para la Armada, para investigaciones y de la administración del muelle. Eso queda ahí. Y yo decía, y los marinos, no decía, las investigaciones sería por la mercadería que irían a traer. No. Don Abel, entonces el muelle tenía la intención de sacar la celulosa de... Sacar celulosa y madera era lo esencial. Y en barcos Liberty. En barcos tipo Liberty, que eran, no sé qué tipo de barcos eran, pero los Liberty decían ellos,
que eran para 1.200 toneladas. Llevaban 1.200 toneladas de carga. Bueno, démosle un aplauso a don Abel, porque si ustedes se dan cuenta, él está hablando desde una mirada retrospectiva 50 años atrás, con nombres y apellidos de ingenieros con apellidos extranjeros, y don Abel los tiene muy clarísimos y fue el último en quedarse en ese barco que nunca zarpó, que fue este muelle. Abel, agradecido por todo el conocimiento. Esta es la memoria. Gracias a usted, don Pedro, por invitarme. Nuestro deber es la memoria de Constitución, hablar acerca del muelle, que ahí está, ¿no es cierto? Ya hoy día no está operativo, se cerró definitivamente, con una calidad, con la tecnología de los holandeses y con el trabajo de los mauchos, porque ahí hubo también trabajo de mauchos, de don Hugo Castillo estuvo, ¿no es cierto?, en obras civiles. Entonces, eso queríamos mostrarle en la biblioteca a ustedes para recordar, para que se informaran cuando vamos hacia ese sector, que hubo todo allí un movimiento que por Puyahuyao también se transitó para llevar materiales. Amigos, amigas, fue muy interesante lo escuchado. Los Pocitos están en la calle Sañarto, al final, casi subiendo al cerro, de Sañarto hacia arriba. ¿Por qué se llamaban los? Bueno, después se conocieron por los Pocitos los años 25, 70, por ahí, cuando se fundó un club deportivo ahí. ¿Y qué nombre no iban a colocarle, Infante o Sañarto? Pongámosle Los Pocitos. ¿Y Los Pocitos por qué? Porque al final de la calle Sañarto, a mitad cuadra, antes de ir al cerro, habían unos pozos, ahí habían vertientes de agua. Y a mí lo que me llamaba la atención cuando estaba cabro chico, ¿por qué la gente del cerro, de arriba del cerro, bajaba e instalaba una artesa, prendían fuego y lavaban ropa? Y la ropa, nada de tendedero, porque de la última casa que había era pura mora. Así que ahí tendían la ropa en la mora. Y muchos subían agua para el cerro en balde, Los Pocitos. Ahí yo me acuerdo de la familia antigua que había ahí. Y nosotros, mi papá compró en la esquina de Sañarto con Infante al lado norte. Y ahí la única casa era esa y para atrás habían como unos 60, 70 metros de patio, de sitio para atrás. Y atrás, la última casa, vivía don Manuel Salazar con la señora María. Y tenía 3 hijos. Y no había más casas. Por el frente vivía don Antonio González, que tenía una hija, la señora María, que era profesora en el liceo. Éramos más o menos cultos. Al lado vivía don Arturo Ilufí Espinosa, abuelo de Lucho Castillo, papá de los hermanos Ilufí, de don Arturo, don Orlando, Mario y la Marieta. Ahí ya llevamos 4 profesores y unos nietos de don Antonio González, que se educaron esos cabros, vinieron a terminar la enseñanza media aquí al Liceo Constitución. Ellos llegaron a ser generales de carabineros.
Ya al lado abajo vivía don Adolfo Gómez, Adolfito, que él trabajó toda su vida en el liceo, era portero del liceo don Adolfo. Al lado vivía la señora Mercedes Arias, señora Mercedes Navarrete, que quedó viuda ella con tres, con cuatro, con cinco hijos. Con la señora Mercedes. Ya, claro, de ahí salieron profesionales, uno, el Mario, que era marino, era radiotelegrafista de la Armada, el Miguel, que trabajaba en el teniente, y el menor, el Luis, que salió de aquí de la escuela industrial como la especialidad de eléctrico, hizo unos cursos en Rancagua porque su familia vivía en Rancagua, la familia de la señora Mercedes. El Luis fue a estudiar allá, a hacer otro, sacar un título más elevado y entró a trabajar a Celco y jubiló en Celco. Al lado vivía don Policarpo Coloma, tío de los Ilufí, hermano de la mamá de los Ilufí, abuela de Lucho Castillo. Ahí vivía don Policarpo Coloma. En la esquina vivían los Castillos Ilufí, que el papá tenía un negocio, pero él siempre trabajaba en el banco. Eran los despachos que llamaban antes de barrio, tenían un negocio ahí. Esa es la gente que vivía ahí por ese lado. Al lado vivían otras familias. Teníamos varios profesores ahí yendo por la calle Sañarto, don Juan de Telier, ahí habían dos profesoras, la señora Zenaide y doña Teresa. Más arriba teníamos a las hermanas Opaso Amigo, la señora Selva y la señora, ¿ah? La señorita Julieta. Y la señorita Julieta. Eran dos profesoras más ahí. Pues éramos más o menos, por los positos no éramos nada, no éramos nada. Más el don Arturo Ilufí era dueño del periódico El Maule, pues. Así que ahí gente, teníamos una fábrica de puertas y ventanas en ese tiempo, pura madera de roble nomás y buena, pues, de don Ricardo Valdés. Abuelo, ¿Ah? era abuelo de Abuelo Ricardo del Emilio. Ricardo Emilio, pues, don Ricardo Valdés Cáceres. Al lado, lo que le llamamos, le decíamos la escuela nosotros, en una casa grande que era de don Mario Zúñiga. Ahí nosotros tuvimos una cancha. Hicimos una cancha por ahí por el año 65 más o menos. Está ese sitio pelado ahí y jugando en la calle. Ya pasaban autos por ahí y a alguien se le ocurrió de hablar con don Ricardo, que era la hermana, era la dueña al lado, que hablara con la hermana, que los prestara para hacer una cancha, para no andar jugando en la calle. Hicimos la cancha, pero estaba todo lleno de pasto. Pero alguien llegó y lo alumbró la ampolleta. Vayan a hablar con un regidor, allá en la municipalidad. Así que partimos 4 o 5 y no los topamos con el alcalde aquí al entrar a la municipalidad. ¿Y qué andan haciendo ustedes por aquí, peluzones? Los dijo don Juan Espinosa. Oiga, uno más patoles, oiga, venimos a hablar con un regidor, le dijo, porque tenemos un sitio, queríamos hacer una cancha y está todo lleno de pasto. Oye, no, si aquí el que manda soy yo soy el alcalde, clarito. Los regidores pesan menos que un paquete de barquillos. Pesan menos que un paquete de barquillos, me quedó clarito la cuestión. ¿Y qué quieren? Que mande uno
caballero de aquí. Ya, a ver, lo voy a anotar. Sacó una libreta. ¿No? Claro, pues al otro día llegaron como 4 personas allá y nosotros teníamos que ayudarle a sacar el pasto. Así que ahí tuvimos cancha, bo, cancha todo tiempo, años tuvimos la cancha ahí, hasta que después la señora vendió y se lo vendió a don Mario Zúñiga, que como era una construcción grande para nosotros, que le colocamos la escuela. Adentro también íbamos a jugar un poco en un galpón, íbamos y jugábamos a la pelota y no fallaban. Al lado vivía otro caballero viniendo más para la calle Niederra, don Carmelito Arellano. Ahí lo pasábamos re bien para San José y para la Carmen, porque las fiestas ahí eran de 3 días, pues. Víamos a estar buenas don Carmelito en la esquina jugando por ahí, víamos llegar las carretas del campo con pavos, gallinas, corderos, ¿no? Y ahí era con música, eran con cantores que habían popular que cantaban en la quinta recreo por ahí. Así que era así que después que pasaba la fiesta, ya con Carmelito y los conchos, pasen para allá, van de bueno, Violeta, parece que se llamaba la cocina. Vean a ella, ya si tienen que quedar algo. Y partíamos para allá, para que llegamos a la cocina, rastrojeres. Claro, esa era la historia de los pocitos, canche-tierra, nomás, porque como el año 70 empezó a pavimentar de Oñederra hacia el cerro. Y los pozos, hasta poco tiempo atrás, habían, habían 2 pozos grandes, que era fuera de la casa de mi papá, había 2 pozos ahí. Y la gente venía a buscar agua y había un caballero al frente que le compró la casa a un Adolfo Gómez, hizo un jardín y ese era el agua que regaba sus plantas. En la esquina, después acá, ahí de Infante para abajo, por el lado izquierdo para abajo, a la mitad de la cuadra había una casa que era de una señora que tenía una chanchería por acá abajo, antes que hicieran la población Los Triángulos. Lo demás era toda una laguna grande que había. ¿Me fíjense? Ella era toda esa cuestión, era llenada de agua y empezaron a hacer. Y el primero que hizo casa ahí en la esquina de Infante, por el lado norte, fue don Rosalino Castillo, el papá de don Luis Castillo. Ellos hicieron la primera casa ahí. Y vivieron poco tiempo ellos ahí porque después vendieron, bueno, antes de vender, se vinieron al frente del liceo, al frente del gimnasio del liceo, una casa grande compraron ahí y ahí se vinieron los Castillos. Y al lado de la casa de Rosalino, al lado hizo casa don Orlando y Lufí, le hizo casa para los papás, porque vendieron la otra casa que tenían arriba, sería muy húmeda, no sé. Y después compró don Arturo al lado y hicieron casa. Y ahora está la radio Leaje, eso era de los Ilufí. Y los autos, los que tenían autos en ese tiempo, era don Orlando Ilufí y el papá de los Castillos. Tenían bicicleta, se venían a trabajar en el Banco Constitución y ellos transitaban en bicicleta. Después, con el tiempo, don Ricardo Valdés compró auto. Así que ya el barrio como que estaba creciendo un poco más porque ya se estaban viendo abajo. Y por acá, por este otro lado, no había casa. Lo que todo el tiempo me ha llamado la atención y un día le voy a preguntar a don Evaristo Espinosa, quizás lo conocen ustedes, el don Policarpo era constructor y acá. Y hicieron un chalet
ahí por Sañartu, a mitad de cuadra, hicieron un chalet, pero a mí después de grande me llamó la atención por qué eh, íbamos los con caballeros y otros cabros amigos, los llevaban para la playa a recoger piedra pome. Y traíamos sacos en el auto, en el maletero atrás, y en los asientos, y nosotros veníamos arrinconados en un lado. Y no sé para qué, pero algo de la construcción de la casa no era en el segundo piso. Ahí parece que revolvían con piedra, no sé, pero la piedra pome. Sí. Ah, La casa que tenía un dibujito, ah, ese de Salé que tenía un dibujito en la casa, que nunca comprendí el dibujito. Tenía un dibujo ese Salé hablando de eso, de casi de esquina. no, la casa de la esquina, la sur, tenía un dibujo arriba, Sí, que ese era el negocio que tenían los castillos, que se llamaba Despacho el Cucú. nunca entendí el dibujo, no sé si era barro, Y era un pajarito que había, y no ese, importa. el Lucho Castillo se acuerda que lo pintó el tío, don Arturo. Y eso quedó ahí hasta, esa casa se mandó abajo para el terremoto del 2010. Y ahí estaba, y ahí tiene que haberse quebrado por ser, si querían haberlo rescatado antes. Yo digo, la pintura, era un pajarito amarillo así, y las letras eran azul. Despacho el Cucú se llamaba. Y por ahí también, no sé si era enamorado que tenía yo de su chiquita. Era tan lindo el viejito, tan hermoso, y yo estaba enamorada y él me hacía el ojo. No sería tu papá. Era Jesús Valenzuela. Ah, el caballero de la barraca, Oh, yo era el viejo, así, un viejo así, ojos azules. Claro, esos vivían para allá. Era más cerca el estadio. Ahí del estadio al lado acá, pero colindaban con Sañarto, tenía una cuadra de largo y tenía la barraca esa, don Jesús Valenzuela, sí. Después esa gente se fueron para Quilpué, después que murió don Jesús, los cabros vendieron y se fueron para allá. A esos ahí. ¿Ah? No sé, yo sé que murió Jesús, no. Una de las hijas fue compañera, trabajó en la escuela del Cerro Alto, fue compañera de la Ariana, colega de la Ariana. Iba ahí en el ese del barrio Los Positos, y hasta no hace poco tiempo atrás, todavía corría agua por el lado de la solera, todavía corría agua que salía de arriba, de los pozos ahí, donde iban a lavar la señora. Bueno, y las vecinas de ahí de los pozos que vivían ahí también iban a lavar ahí, pues. Y había agua ahí, porque en la casa donde vivíamos nosotros, en la esquina, habían dos norias y hondas. Y en la casa que vivían los Ilufí, también uno entraba, al lado tenía una oficina, y ahí había me llamaba la atención, porque ahí un cuadrado, ahí, nada que ahí sacaban la tapa y sacaban agua, no tenían para qué salir a buscar afuera, tenían agua en mismo. Así, pues bueno, pasó el tiempo, ahora son muy poca la gente que queda, son puros renuevos, nietos de la gente antigua, ¿no? Uno pasa por ahí y nadie lo saluda. La única que quedan que son antiguas son dos hermanas, las hermanas Carrasco. ¿Eh? Ah, y el Levarito es antiguo también. Yo creo que el Levarito nació ahí. Sí, porque Levarito tiene más de 80 ya.
Claro, el Evaristo. Y esos son y los otros son los cabros Valdés, po, los, el Arturín, el Tallo que tiene casa en la esquina y las hermanas. Y esa es la gente antigua que queda de ahí del famoso barrio Los Pocitos. Por eso se llamaban Los Pocitos, por las norias que eran los pozos de que sacaban agua. Ya, Agradecerle a don Abel y démosle un aplauso por esta ventana que nos permitió mirar ese pasado y las familias que vivían en ese lugar de una manera increíble, con nombres y apellidos, las casas, la piedra pome, que, que es un misterio que no está resuelto. Es como si fuera una novela, un cuento. Pero eso era la intención nuestra como equipo de biblioteca, mostrar este pasado esplendoroso vivido por ustedes y que nosotros hoy día lo estamos conociendo por las palabras de don Abel. Así que me siento muy complacido de estar compartiendo y cerrando esta jornada que tiene que ver con la memoria de la Constitución de ayer. Don Juan. Lo que uno puede imaginar en la geografía que había en esta época. ¿Qué significa la geografía? Todas las floras, todos los árboles que hay en la bahía. Es una verdadera culebra, digamos, para subir y bajar. Era la única entrada que había en el cielo. Yo me acuerdo que yo apenas 8 años, me tocó venir por asunto de trabajo. Yo le traje en esta ocasión un refrigerador a los estados. Pero yo recuerdo construcción de los mamones cuando tenía 12 años. Pero la ruta, el camino que tenía con salir para acá, eran verdaderos pasos prácticamente de carrera. Había un control que nosotros, yo, gracias a Dios, nosotros siempre hicimos turismo. Mi hermano era uno de los primeros que tuvo camión en la vida. Entonces, con delegaciones veníamos hacia Constitución. Y ahí en el Villín, ahí había todo, hay que esconderse porque estaba la pasada o la barrera, digamos, de control de la gente que venía con. Ahora, había pasos, de repente la pasada la Constitución era por algunas fechas, porque en estos tiempos, si alguien más no recuerda, aquí en la ciudad de la Universidad de Chile, pasaba una para acá, era imposible transitar. Había que hacer rumbo de repente por el lado norte para llegar a la Constitución. Yo me hice muy amigo, muy querido de Gustavo Salazar. Lo voy a apelar a mi compadre, falleció, gracias a este que lo he explicado. Porque cada vez que uno iba a atender, me sentía curado, me miraba, yo lo conocía. Lo hicimos compadre, muy querido, y tengo un espectáculo en ese sector, porque él hablaba de que su papá fue uno de los primeros que trajeron micro, pero para acá por el Luis Chapito, con Reyes, y ahí trajeron los primeros vehículos. Y hay fotos de ese tiempo en la primera playa, puro auto del año 30. Termino con esto, mi padre dice que a él le tocó venir en el año 2039, cuando tenía una relación duración de 200. Esto es increíble. Mi papá es el menor de 28 hermanos. El abuelo tuvo con los primeros tíos, tuvo 15 hijos, que era el apellido Alarcón. Y con la segunda abuela, la fallecida, tuvo 13 hijos. Y ella era el apellido Sepúlveda. Entonces, toda la familia Paso, la familia muy extensa. Ahora, el abuelo medio que ahora tuvo una hija por fuera. Entonces, las historias son preciosas, pero como digo, la geografía que había en esta parte es preciosa. Aquí había laguna, por ejemplo, la población era como chacarilla, eran puros pozos de agua, prácticamente,
Gracias, don Juan, por Gracias. favor. Bueno, cerrando ya, sí, don José Luis. Brevemente, volviendo ahora nuevamente al barrio de Cocina, un poquito más contemporáneo ya, algunos años después de los 70, mediados de los 70, tal vez, de ese sector, al ladito de la casa de Estadio, un poco más allá había don Juan Salazar, casado con una... Yo jamás pensé que pudiera existir una mujer de menor estatura que mi mamá, pero sí existió, la señora Rosita. La señora Rosita que era toda la dulzura hecha mujer. Cuando lo saludaba uno, hola José Luis, ¿cómo estás? Yo no sé qué se acuerda de la esposa de Juanito. Sí, No lo hago de burla, lo hago para graficar. Al frente de la familia Salazar vivía una tía bisabuela, que era la Tilita, don Zenobio. Don Zenobio fue una persona que ejerció el oficio de jardinero, de paisajista, por así decirlo. Y él de las casas que cuidaba, los jardines, siempre me trajo literatura. Entonces mi infancia estuvo alimentada de textos que mi tío Zenobio me iba apuntando de casas que donde iban dando de baja. También soy de una época donde todavía nos conocíamos todos. Nos tomábamos un momento para saludarnos en una esquina donde nos encontramos. Ahora es, por suerte, una pasada hacia la ligera. Soy un nieto de muchos abuelos, donde estuvieron también los padres de Abelito. La Popita para mí es como una abuela propia, digamos, fallecida ya. Y termino con lo siguiente, porque por temas de memoria o de ingratitud muchas veces caen en el anonimato algunas personas que han hecho aportes sustantivos a la cultura y al acervo de Concepción. Yo quiero nombrar y pedir un aplauso en este momento para un habitante de ese sector que nos dio letras y piezas musicales que a veces se recuerdan para Aníbal Fernández. Lo que me olvidó decirle, la empresa Interbeton hizo los estudios para hacer el puente para el río, el puente para el otro lado. Y ellos los estudios que hicieron decían que la parte más indicada para hacer el puente sobre el Maule era en la calle Prieto, para allá. Pasando por la isla, claro, que era largo, pero ellos hicieron los estudios y los gringos que hicieron los estudios con trajes de buzo se metían ahí y decían que era la parte mejor para hacer el puente ahí, porque ahí no había gran movimiento de arena, no como río arriba que trae más corriente, y eso es como una lija que está ahí era como, y decían que ahí era más largo, pero era mejor y más era más rápido la construcción ahí. Y eso quedó hasta ahí nomás. Eso es lo importante que también quedaba en el tintero. Lo importante lo concierra don Abel, porque podría haberse dado de esa manera aprovechando la tecnología y el conocimiento. Hoy día hicimos una mirada a través de las palabras de don Abel, que nos permitió mirar el barrio, mirar el puerto Maguillines y conocer un poco más de esta ciudad. Fue nuestro propósito tener esta jornada de hoy día. Agradecerle a ustedes que nos han acompañado a pesar de la lluvia, a pesar del tiempo que ha estado, pero es necesario que ocurra esta lluvia por el bienestar de todos. Entonces, agradecerles a ustedes, a cada uno de ustedes que están hoy día acá en biblioteca. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muy amable.